Bueno, muy buenas tardes a todos. Básicamente, yo iba a copiarle ahorita la primera diapositiva del doctor Guido, que no estoy de acuerdo con el nombre. O sea, este tema es muy complejo cuando le involucramos Colombia, y ya vamos a ir mirando un poquito por qué resulta complejo. Bueno, no tengo ningún conflicto. Estos son los cuatro puntos que voy a desarrollar. Uno, el impacto general de la miomatosis uterina en la salud, las alternativas del tratamiento, y vamos a hacer un paralelo acerca de cómo van a ser las alternativas en Colombia, las barreras y retos desde mi punto de vista que tenemos en Colombia y pues unos mensajes generales para llevar a casa. Respecto al impacto en salud, pues digamos, la neoplasia más frecuente de los órganos reproductivos pues son los miomas, la patología benigna, una de las patologías estrellas de cualquier ginecólogo. Más o menos los trabajos de prevalencia varían desde 5, pero más hacia el 70% es probablemente una prevalencia real basados en el hallazgo que tenemos en úteros histerectomizados de más del 70% hacia los 50 años. Hay una serie de asociaciones poblacionales de edad y de métodos diagnósticos variables que podemos encontrar para valorar los miomas. Estos son, digamos, factores de riesgo donde la edad y el relacionamiento poblacional, sobre todo lo que son poblaciones afro o poblaciones de raza negra, tienen más frecuente el hallazgo de miomatosis. Tenemos una serie de síntomas que para el contexto del manejo de los miomas tenemos que tener en mente, unos síntomas generales, probablemente que lo lidera son los problemas relacionados con hemorragia uterina anormal, pero también dolor pélvico, abortos, síntomas por compresión adyacente y un contexto especial que es el relacionamiento con los problemas de fertilidad. Son pocos los casos en los cuales el mioma causa como única causa infertilidad, pero sí se relaciona de manera muy frecuente con problemas de fertilidad. Es decir, si tenemos que hacer un tratamiento de reproducción asistida y tiene miomas, puede comenzar a tener un contexto diferente y requerirse tratamiento. Y siempre debemos tener en cuenta hoy en día para el manejo de la miomatosis la clasificación ya estandarizada de la FIGO, donde el último cambio que hizo en 2018 fue adoptar los miomas tipo 3 con contexto submucoso. O sea, los debemos hoy enfocar como si fueran miomas submucosos, sin serlo, desde el punto de vista del análisis clínico. La otra cosa importante es cómo interactúan los miomas con las patologías que nos vamos a encontrar de manera frecuente, que tienen contextos que se cruzan, a veces coexisten con frecuencia, como son la endometriosis, la adenomiosis y la misma miomatosis uterina en el contexto de los síntomas que he venido mencionando. Entonces, las alternativas de tratamiento tenemos que basarlas primero en algo que a mí siempre me gusta mencionar, y es que los miomas tenemos todo un espectro de posibilidades de tratamiento, y qué vamos a hacer en esta paciente depende de todas estas cosas, del enfoque individual, de las necesidades de esta paciente, de interpretar la fisiopatología asociada a la semiología en esta paciente, el uso de métodos diagnósticos diversos que han venido desarrollándose, la ubicación, la edad, si hay fertilidad o no, si hay perspectiva de embarazo posterior, que no es lo mismo, los conocimientos sobre recurrencia y obviamente los factores costo-evidencia asociados y que en Colombia son importantes.
Dentro del tratamiento médico tenemos estas posibilidades. Manejo expectante es un tipo de tratamiento médico. El dispositivo de Lonorgestrel puede ser necesario, puede ser útil en algunos casos para manejar síntomas de sangrado o de dolor. Los análogos de GnRH, moduladores selectivos de receptores de estrógenos, de progesterona, perdón, ácido tranexámico o anovulatorios orales. Y está aquí el espectro del resto de tratamientos, los intervencionistas y los tratamientos quirúrgicos, y todo esto es lo que tenemos disponible en el mundo para el manejo de miomas. Entonces empieza la primera pregunta: ¿y en Colombia tenemos disponible lo mismo? Yo de una vez les digo sí, en Colombia tenemos disponible todo esto. Hay una excepción, ahorita lo vamos a mencionar, y ahí es donde comienzan las barreras que podemos encontrar y los retos que podemos encontrar para el manejo de la miomatosis en Colombia. Partimos de dos premisas. Uno, y es que la histerectomía es el tratamiento definitivo que evita recurrencias y la indicación más frecuente de histerectomía en el mundo, Colombia no es la excepción, son los miomas, y la histerectomía es el tratamiento más común para miomas. Y la segunda premisa, y es que la conservación de útero resulta ser un derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Nosotros estamos acostumbrados a que eso no es un derecho de la paciente, que cuando una paciente de 44 años que tiene muchos miomas, que tiene 3 hijos, que se hizo ligadura de trompas, nos dice yo no quiero que me saquen el útero, entonces nos parece inconcebible que la paciente no quiera que le saquen el útero, cuando eso termina siendo un derecho reproductivo, no solo por el derecho de conservar el útero, sino por el hecho de conservar ese potencial de gestación. Si se saca el útero, perdemos ese potencial de gestación. Y esto hay que manejarlo de esta manera desde el punto de vista conceptual. Y eso nos permite ampliar el concepto a salirnos de la idea de la histerectomía y centrarnos en esas dos tablas de posibilidades de 30 tratamientos que podemos ofrecer a las pacientes, no a todas lo mismo obviamente, porque con base en todos los contextos que mencioné que individualizan a la paciente podemos definir una estrategia de tratamiento. Voy a mostrarles las estadísticas en Colombia. Estas son las estadísticas en Colombia, no existen, ¿sí? Y ahí es una de las principales dificultades que surge cuando queremos hablar de esto, porque la realidad es que no existe. No podemos hablar, no sabemos cuántas histerectomías se realizan en Colombia, no sabemos cuántas miomectomías se realizan en Colombia, porque no hay una forma centralizada, efectiva de manejar la estadística en salud. Sabemos la parte financiera, pero no sabemos la parte de procedimientos ni de diagnósticos de una manera adecuada. Probablemente la parte de diagnósticos ha progresado un poquito más, pero la parte de procedimientos sigue siendo bastante errónea. Entonces tenemos que basarnos en estadísticas de países que sí recolectan la estadística de una manera un poquito más adecuada. Esta es, por ejemplo, la estadística. Estados Unidos comenzó a recolectarla de una manera ya para análisis en las primeras publicaciones año 2000, 2004, donde en el año 2000 se habló de 620.000 histerectomías, en el año 2004 610.000, más o menos, digamos, se mantenía similar, y comienzan a discernir entre cuántas se hacían abdominales y vaginales. Aquí ya se hacían algunas histerectomías por laparoscopia o con cirugía mínimamente invasiva, y en el término abdominal están incluidas todas. El 68% en 2000 y en 2004 eran por esta vía, y vaginal 31-32%. Y la causa más frecuente de la histerectomía es el mioma, ¿sí? Más o menos 44% en el año 2000, en el año 2004 comenzó bajo 4 puntos, y eso se asoció al desarrollo que venía paulatino de las técnicas mínimamente invasivas y la miomectomía por laparoscopia.
Esta es la otra estadística, no se ve muy claro, pero digamos que aquí se las voy a traducir. Esta es la última estadística publicada que está hablando de el año 2000, esto está publicado en el año 2014 y es la estadística del año 2010, 480.000 histerectomías, bajó de 610.000 histerectomías en el año 2000, 10 años después se habla de 480.000 histerectomías, o sea, hay una disminución bastante importante. Y aquí está la proporción abdominal, vaginal y laparoscópica, donde más o menos el 50% de las histerectomías, 57, 58 si se suman las oncológicas, son por vía abdominal, o sea, ya cambió un poquito esa proporción del 65% que venía antes. La vaginal, más o menos un 17%, o sea, bajó, y la laparoscópica, más o menos un 15%, o sea, aumentó de manera paulatina. Entonces, aumentaron los procedimientos por laparoscopia a expensas especialmente del vaginal, o sea, bajaron los procedimientos vaginales, pero también a expensas de la histerectomía, por laparoscopia. Y eso es importante entenderlo para todo el análisis de cómo manejamos los miomas. Aquí en esta misma estadística de 2010, la indicación de las histerectomías creció un poquito hacia miomas, el 46% de las causas de histerectomía es por miomas, y aquí comenzó a hablarse un poquito más de las diferencias y las diferencias etarias en la histerectomía laparoscópica o robótica, pero aquí yo hice en el recuadro este segmento que se vuelve especialmente importante para manejos conservadores de miomas, que son el segmento de las pacientes de 40 y 49 años. Entonces, ese segmento de pacientes, como el ejemplo que dije ahorita, la que quisiéramos hacer la histerectomía, probablemente es la que menos debemos pensar en histerectomía, porque ¿cuál es el manejo definitivo de los miomas? La menopausia, ¿sí? Y es la paciente que está más cercana a la menopausia. Es diferente una paciente de 38, 35 años que le falta más tiempo. Este es un estudio específico de miomectomías que habla de la estadística de 2010 a 2014 en Estados Unidos. Se hicieron 114.850 miomectomías, de las cuales el 92% son abiertas y el 7.2% por laparoscopia, y la miomectomía laparoscópica se mantuvo baja y disminuyó del 8 al 6%. Esto es coincidente con los hallazgos y publicaciones acerca de el morcelador eléctrico, ¿sí? La miomectomía venía en aumento, pero en el año 2014 fue cuando comenzó toda el análisis conceptual y mediático de la utilización de la morcelación, y pues la morcelación y la miomectomía van pegaditas. Entonces, esto produjo una disminución directa de la cantidad de miomectomías y de histerectomías por laparoscopia, ¿sí? Porque si hacíamos una histerectomía subtotal, pues se morcelaba. Algunas histerectomías totales se morcelaban, entonces eso disminuyó de manera muy importante. Y la otra cosa importante que menciona esto, además de la disminución, es que encontraron que esa diferencia y esa disminución de acceso a los procedimientos mínimamente invasivos eran menores en poblaciones vulnerables como los afroamericanos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, posiblemente lo que yo estoy hablando de Estados Unidos pueda tener un reflejo muy similar en lo que pasa en nuestro país. Este es un resumen de los tratamientos médicos, medicamentos que nosotros tenemos. Pues está detallado todos los mecanismos, pero yo lo que quiero aquí es hacer
que hagamos énfasis en los agonistas de GnRH, porque ahí vamos a comenzar a ver el reflejo de lo que pasa en Colombia, y es que hoy en día casi no se consiguen, porque esto es el reflejo de lo que está pasando con todos los medicamentos en Colombia. Y en un ejemplo que son los miomas, pues resulta que eso es así. Conseguir análogos de GnRH, ¿por qué no se consiguen? Por los problemas asociados al desabastecimiento que vemos con muchísimos medicamentos en nuestro país. Hoy, el único que conseguimos es la goserelina, ¿sí? Pero de pronto el lunes ya no lo consigamos, ¿sí? Yo no les puedo decir porque esa es la dinámica que está sucediendo en nuestro país. La disponibilidad de medicamentos. Pasemos entonces a lo que son los tratamientos intervencionistas y los manejos quirúrgicos. Fíjense que hay hartos. Entonces, vamos a comenzar a mirar qué pasa en Colombia. Tenemos manejo de embolización arterial, sí. Y desde el año 1990 en Colombia se realizan embolizaciones arteriales para miomas, las hacen los radiólogos, ¿cierto? Tenemos terapias dentro del grupo que llamamos terapias hipertérmicas. Tenemos la ablación por ultrasonido, por radiofrecuencia o por microondas. Tenemos en Colombia un equipo que es el guiado por ultrasonido, que es el que se llama HIFU. Hay un equipo en Bogotá, desde hace más o menos, Torguido, unos 2 años tal vez. Este no lo hay, pero el efecto es el mismo. El efecto es el ultrasonido de alta frecuencia, lo que pasa es que aquí se guía por ultrasonido y aquí se guía por resonancia magnética. Radiofrecuencia tenemos en Colombia, ya se está haciendo por vía laparoscópica, por vía vaginal y por vía intrauterina, o sea, ablación endometrial con radiofrecuencia, y microondas también se puede hacer por vía vaginal y por vía percutánea, o sea, por laparoscopia. Y los manejos quirúrgicos conservadores, como la miomectomía, pues todos se hacen, histeroscópica, vaginal, abierta, laparoscópica, asistida por robot, ligadura de arterias uterinas también por laparoscopia, y todos los tipos de histerectomía. Y yo quiero hacer un paréntesis, y es que hoy hay una avalancha hacia el robot. Después de que, donde yo trabajo en Marley, llegó el primer robot en el año 2012 más o menos, pasaron 10 años sin que llegaran más robots a Colombia, y los últimos 3, 4 años han llegado otros 7, hoy en Bogotá tenemos 8 robots, ¿sí? En Barranquilla va a haber 1 probablemente, y ahí vamos. O sea, hay una avalancha que posiblemente tiene que ver con el desarrollo técnico que implican las profesiones, como en este caso pues es la medicina. Perdón. Y aquí yo quiero hacer un poquito de paréntesis con las terapias hipertérmicas y la embolización. Entonces les estaba diciendo que la embolización pues se hace ya en Colombia y tiene un campo específico desde hace ya 20 años, 25 años, un poquito más, un campo específico para algunos casos. Igual sucede con la ablación por ultrasonido, el HIFU. Esto es más un origen norteamericano, el guiado por resonancia. Las técnicas de ablación por radiofrecuencia igualmente, hoy en día las hacemos en un ambiente de procedimiento con sedación, donde llegamos con una aguja directamente al mioma y lo lesionamos. Hay trabajos ya bastantes en el mundo que nos hablan acerca de los efectos biológicos de esa ablación sobre el mioma, cómo disminuyen a través de los meses, digamos, bastante significativos. En el caso del ultrasonido, de la radiofrecuencia guiada por ultrasonido, aquí son los diferentes estudios y comenzamos a ver número de pacientes. Este es un trabajo
de la doctora Rey en España del año 2019, que es quien más ha trabajado probablemente en el mundo en esto, pero para mostrarles específicamente pues, que hay muchos casos evidenciados, que ya hay una casuística grande en muchos países y que esto pues es una realidad y que hoy lo tenemos en Colombia. Bueno, no me voy a detener ahí. Y lo que a uno siempre le interesa es los resultados y los embarazos posteriores que comienzan a publicarse, tanto que hoy en día uno de los espacios necesarios para este tipo de tecnología son las pacientes de fertilidad. Bueno, voy a pasar esto. No me voy a detener aquí. Bueno, son varios trabajos que nos hablan sobre ablación. Las técnicas quirúrgicas de la laparoscopia, pues evidentemente es una técnica estandarizada que se realiza en Colombia, que disminuyó, así como se evidenció en la literatura mundial, después de lo que pasa cuando la FDA asume el problema de la morcelación, pues digamos que ayuda a decantar un poquitico la posición y la forma como se extrae la pieza quirúrgica en los miomas. Bueno, vamos a pasar esto. La robótica, pues es una forma un poquito más tranquila de realizar las miomectomías, de poder trabajar ergonómicamente de manera más adecuada. Y en Colombia contamos con esto. En el mundo hoy, este es un robot Da Vinci, hay 6.500 robots ubicados en el mundo, y no solo esto, que es de origen norteamericano, ya tiene competencia. Entonces tenemos el de Medtronic, que es el que ustedes van a conocer como Hugo, que el centro de los sitios más grandes en el mundo de casuística está en Panamá en este momento, y los chinos acabaron de lanzar uno. Entonces ya eso va a hacer algo del uso diario, que las cirugías mínimamente invasivas las podamos hacer con este tipo de tecnologías. Entonces, los puntos de impacto en la miomectomía por laparoscopia, y que Colombia no es la excepción, son básicamente estos tres. Con todo lo que he venido hablando y he venido ambientando, pues una de las mayores preocupaciones en cuanto a cómo estamos asumiendo la extracción de la pieza quirúrgica cuando hacemos miomectomías. También, ¿qué condiciones nosotros tenemos para definir qué tipo de vía de acceso le vamos a dar a una paciente que le vamos a hacer miomectomía? Y también, cómo hacer las soluciones o el enfoque para un acceso equilibrado desde el punto de vista social y regional para este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer morcelación? La morcelación es ese proceso de partir el mioma en fragmentos más pequeños para poder ser extraídos. Lo podemos hacer por dispositivos eléctricos. Eso era una maravilla, realmente era una maravilla, pero pues las alertas acerca de ese riesgo de diseminación de problemas tumorales, cuando lo sabía, pues definitivamente creó una alerta significativa. También lo podemos hacer con bisturí frío, también lo podemos hacer por mini laparotomía o por colpotomía posterior. Este es un ejercicio de un colega con quien trabajamos en Marley, de unas bolsas de extracción que todavía las sigue él trabajando. Yo a veces lo acompaño a ver que ha progresado, pero todavía no es algo que sea comercialmente viable, pues que se venda, pues. Pero cualquier sistema de morcelación para histerectomía o miomectomía aumenta el riesgo teórico de propagación de células. Fragmentar con bisturí frío, acercar la pieza a la pared abdominal, ampliar un poquitico el puerto y comenzar a cortarlo con bisturí, aumenta también, ¿sí? Si esa paciente llega a tener un sarcoma, aumenta el riesgo, no tanto probablemente como la morcelación con morcelador eléctrico, pero también.
Estas son las alertas, el resumen de las alertas de la FDA que comienzan en el año 2014, cuando dice, en ningún momento ha prohibido el morcelador, pero sí comenzó a alertar, a decir, oiga, tenemos que estudiar mejor las pacientes para estar seguros o lo más cercano a lo seguro que no tienen ningún tipo de cáncer, no solamente los sarcomas. Tratemos de extraer en bolsa, en ese momento no había bolsas comercializadas, en noviembre de 2014 deja esto mismo, pero también dice que debemos tener estudios prequirúrgicos suficientemente adecuados y debemos evitar morcelación en paciente peri y posmenopáusica. Y la última declaración la hace en el año 2020, donde dice la morcelación debe ser con un sistema de contención. Esa es la última recomendación, es decir, una bolsa y morcelar dentro de la bolsa si queremos usar el morcelador y si no, no lo deberíamos usar. Esto es legislación norteamericana, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros nos guiamos un poquito por eso, porque pues si nos guiamos por el INVIMA, pues el INVIMA nunca ha dicho nada de esto, ¿sí? Entonces, podemos asumir, como el INVIMA no dice nada, pues hagamos de todo, pero éticamente de pronto no es lo más aceptable, debemos tratar de hacerle caso a la evidencia. Después de esas manifestaciones de la FDA, pues las tasas de miomectomía disminuyeron y se calcula que por lo menos un 60%. Entonces, ¿qué pasó? No solamente disminuyeron las miomectomías por la laparoscopia, sino las miomectomías y se aumentó la histerectomía. Entonces, eso pues impacta de manera directa en morbilidad de la mujer, porque es claro, y eso sí no ha cambiado, que los procedimientos mínimamente invasivos son menos mórbidos, ¿sí? Producen menos mortalidad, menos morbilidad. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer cirugía mínimamente invasiva, ya sea miomectomía o histerectomía, para hacerla abierta, estamos retrocediendo y eso es un fenómeno que sucedió por el efecto morcelador en el mundo. En Colombia estoy seguro que pasó igual, lo que pasa es que no hay estadísticas. Esta diapositiva es para que veamos cuál es lo que indica la FDA en el 2014 de la incidencia de leiomyosarcoma. 1 en 500 es lo que calcula. En el 2017 dijo, probablemente es un poco menos, 1 en 570 a 750. Pritz hace un metaanálisis de todos los trabajos publicados y dice, mire, de acuerdo a esto, es 1 en 1960 casos. La Agencia de Investigación en Salud y Calidad de los Estados Unidos dice, mire, la evidencia es un poquito heterogénea, habla desde 770 hasta 1 en 10.000. El hecho es que menos de 1 en 500 no es. Entonces, de todas maneras, es un evento que no es frecuente que se presente. El que no sea frecuente no quiere decir que no debamos tener las precauciones, pero tampoco debemos ser obsesivos, pues entonces a partir de ahora abrimos a todas las pacientes porque de pronto tenemos un riesgo de 1 en 500 o 1 en 700 o 1 en 10.000 de tener un sarcoma. Esto es para recordarles los efectos de morbilidad y mortalidad estadísticamente significativos que aumentan cuando nosotros cambiamos de laparoscópico a abierto, aumenta el riesgo de transfusión, el riesgo de lesión intestinal, aumenta el riesgo de mayor estadía de morbilidad febril que no está aquí analizada, ¿sí? Ya eso es algo que está bien estandarizado de cómo la cirugía de mínima invasión ayuda realmente a nuestros pacientes a tener menos morbilidad. La idea general es, con esta información nosotros nos sentamos con el paciente, le explicamos, le decimos cómo están los riesgos, cómo está ella específicamente en mi análisis basado en evidencia y tomamos una decisión en conjunto donde la paciente esté bien informada. Pero esa decisión va enmarcada en si hago una morcelación,
Si hago una miomectomía por vía laparoscópica, debo hacer que la morcelación sea segura, o sea, o contenida, o una colpotomía, o amplío la herida en una mini laparotomía para extraerla. Bueno, ya estoy acabando. El otro factor importante para tener en cuenta es el tamaño de los miomas, el número de miomas, y yo lo resumo en esto. Las guías se concentran en que probablemente 4 miomas es como el número adecuado, no por encima de eso, si yo hago una miomectomía por laparoscopia, y los tamaños van de 8 a 12. Esto puede variar un poquito si el grupo de trabajo tiene una experticia determinada. Pues yo podría decir, este caso me permite un mioma de 15 centímetros, por ejemplo. Pero digamos que nos enmarcamos un poquito en estos conceptos. Igual en la capacitación y experticia, del equipo en general, e igual en conceptos de ruptura uterina posmiomectomía, donde hoy los trabajos nos dicen no hay diferencia significativa en la ruptura uterina posmiomectomía si se hace por laparoscopia o si se hace una miomectomía abierta. Entonces no tenemos esta preocupación. Y ya para llevar a casa, entonces, estas 3 ideas. En Colombia no existe estadística centralizada que permita tomar decisiones propias en salud pública y debemos homologar procesos de países que sí las tienen. En Colombia contamos de manera global con casi toda la tecnología necesaria para plantear un manejo integral individualizado de la miomatosis uterina. O sea, nos falta el ultrasonido dirigido con resonancia, pero el efecto, el tipo de tecnología es la misma si lo dirigimos con ultrasonido, el efecto sobre el tejido, o sea que realmente tenemos todo. Pero sí existen en Colombia barreras territoriales y de grupos poblacionales que limitan la implementación de algunas de estas tecnologías a toda la población. Toda esa tecnología la tenemos en Bogotá, la tenemos en Barranquilla a excepción de Haifu, pero podemos mandarla a paciente si es que eso es lo que le sirve. Pero cuando hablamos de Popayán, de Pasto, de ciudades intermedias o pequeñas, la tecnología cambia. Ya no tenemos un acceso tan favorable para poder disponer de toda esta tecnología con nuestros pacientes. Muchas gracias.